Callar no es desaparecer, es proteger. Cuando una relación empieza a sentirse distinta, más estable, menos urgente, más profunda, algo dentro de ti cambia antes de que puedas explicarlo. Dejas de contar cada detalle, dejas de buscar opiniones, y sin darte cuenta, la conexión empieza a respirar diferente. No todo lo que nace necesita ser mostrado. Algunas cosas crecen mejor lejos de miradas ajenas, lejos de comentarios, lejos de energías que no comprenden lo que está tomando forma. Lo curioso es que esa decisión de guardar silencio no se siente como miedo. Se siente como paz, una paz extraña, nueva, como si algo en tu interior entendiera que este vínculo no necesita aplausos, necesita raíz. Tal vez antes compartías porque necesitabas validación, ahora callas porque ya no la necesitas, y esa diferencia cambia todo. Algo se reorganiza dentro de ti en el instante en que eliges no hablar de lo que estás viviendo. No es una decisión dramática. No anuncias que ahora serás más reservado. Simplemente ocurre. Como si una parte más consciente tomara el control y dijera, esto no necesita escenario. Antes, cuando una relación comenzaba, existía una urgencia sutil por compartir. Un mensaje enviado a un amigo, una publicación indirecta, una historia contada con brillo en los ojos. El entusiasmo pedía testigos, y cuanto más comentarios recibías, más parecía crecer la emoción. Pero esa expansión tenía un precio invisible. Cada opinión abría una pequeña puerta. Cada comentario sembraba una posibilidad externa. Incluso las palabras bien intencionadas dejaban huellas. Dudas pequeñas, comparaciones inevitables, interpretaciones que no nacían de ti, sino del otro. Ahora la dinámica cambia, la relación avanza, y tú guardas silencio. No por miedo a perderla, no por inseguridad, sino porque percibes que algo diferente está ocurriendo. La conexión no necesita ser confirmada, se siente estable sin aplauso. Ese es el primer cambio real. La energía deja de salir hacia afuera y comienza a consolidarse hacia adentro. Cuando no explicas lo que estás viviendo, no permites que otras miradas definan su valor. No editas la historia para que suene perfecta. No ajustas detalles para evitar juicios. La relación se mantiene limpia, libre de narrativas externas, y en esa limpieza aparece una fuerza nueva. Muchos vínculos se debilitan por exposición prematura. Se celebran antes de estar listos. Se anuncian antes de haber echado raíces. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada día para comprobar si está creciendo. La intención puede ser buena, pero el resultado es frágil. El silencio funciona distinto. Cubre, protege, permite que el proceso avance sin interrupciones constantes. Lo interesante es que este cambio no solo afecta a la relación, te afecta a ti. Empiezas a notar que ya no necesitas que otros confirmen lo que sientes. Ya no preguntas tanto. Ya no buscas aprobación disfrazada de consejo. Eso revela algo importante. Estás más seguro de tu propio discernimiento. Cuando una persona madura emocionalmente, comprende que no todo debe compartirse en su fase inicial. Algunas cosas necesitan coherencia interna antes de recibir energía externa. Porque cada mirada agrega peso. Cada expectativa introduce presión. Guardar silencio no es esconder, es seleccionar. Seleccionar qué parte de tu vida merece intimidad. Seleccionar quién puede acceder a ciertos procesos. Seleccionar cuándo algo está suficientemente fuerte para ser visible. Y mientras decides no contar, ocurre algo casi imperceptible. La relación se vuelve más auténtica, menos performática, menos condicionada por cómo se ve desde afuera. Empieza a existir por lo que es, no por cómo se percibe. En el fondo, el impulso de compartirlo todo muchas veces nace del deseo de validación. Cuando ese impulso disminuye, significa que la validación ya no es necesaria. Lo que sientes es suficiente. Pero aquí surge una reflexión incómoda. Si antes necesitabas narrar cada avance, cada gesto, cada promesa, ¿qué parte de ti estaba buscando confirmación externa para creer en lo que vivía? El silencio no solo protege la relación, también revela tu nivel de conciencia dentro de ella. No es euforia,
No es ansiedad, no es esa necesidad de contarle al mundo que por fin algo está funcionando. Lo que sientes ahora es distinto, una calma que no grita, una estabilidad que no necesita demostración, y al principio desconcierta, porque estás acostumbrado a asociar intensidad con profundidad. Pero esta vez no hay vértigo, hay firmeza. Eso confunde. Cuando una relación nace desde la carencia, suele venir acompañada de emoción desbordada. Todo es urgente, todo es grande, todo necesita ser celebrado. Pero cuando nace desde conciencia, el movimiento es más silencioso, más contenido, más real. Esa paz extraña es una señal. No porque la relación sea perfecta, no porque no existan desafíos, sino porque ya no estás intentando convencerte de que esto es correcto. Simplemente lo sabes. Y cuando algo se sabe por dentro, no necesita argumentos por fuera. Aquí aparece una diferencia clave que casi nadie nota. El entusiasmo busca validación, la serenidad no. Cuando estás en entusiasmo, quieres compartir, mostrar fotos, narrar detalles, recibir comentarios que refuercen la ilusión. Y si alguien duda, te incomoda. Si alguien critica, te afecta. Cuando estás en serenidad, el vínculo no depende de eso. Las opiniones no alteran el núcleo, porque el núcleo ya está alineado. Carl Jung hablaba de las proyecciones, la tendencia humana a colocar en el otro nuestras propias sombras, miedos y deseos. Cada vez que expones una relación en su etapa inicial, la sometes a proyecciones ajenas. Algunas serán positivas, otras no, pero todas influyen. El silencio reduce ese impacto. No elimina la sombra colectiva, pero evita que entre en contacto con algo que aún está tomando forma. Es una decisión inteligente, aunque no siempre consciente. También existe otra posibilidad que debes observar con honestidad. A veces la calma no es madurez, sino miedo disfrazado. A veces callas porque temes que algo se rompa si lo nombras. Y esa diferencia importa. ¿Cómo distinguirlo? Cuando el silencio nace del miedo, genera tensión interna. Te sientes vigilante, defensivo, como si estuvieras escondiendo algo frágil. Cuando nace de la paz, genera expansión. No hay tensión, solo claridad sobre lo que merece intimidad. Esa claridad no es debilidad, es discernimiento. Muchas personas confunden privacidad con inseguridad, pero no es lo mismo. Inseguridad necesita ocultar para no ser cuestionada. Privacidad elige no exponer porque entiende el valor del proceso. La paz extraña que sientes no es ausencia de emoción, es emoción estabilizada. Es intensidad que ya no necesita espectáculo. Es conexión que dejó de ser demostración para convertirse en experiencia. Y aquí hay algo más profundo todavía. Cuando una relación madura en silencio, tú también maduras dentro de ella. Empiezas a escuchar más, a observar más, a sentir sin necesidad de traducir todo en palabras hacia afuera. El vínculo se vuelve más íntimo, menos narrado. Eso fortalece. Porque lo que no se dramatiza, se construye. Lo que no se exhibe, se consolida. Lo que no se explica constantemente, se vive. Entonces la pregunta no es si debes hablar o callar. La pregunta es esta: ¿lo que sientes necesita aprobación o ya encontró su propio equilibrio? Exponer algo que aún está creciendo es como abrir una puerta antes de que la casa tenga cimientos firmes. Desde afuera puede parecer inofensivo. Solo palabras, solo opiniones, solo curiosidad. Pero cada mirada trae consigo una carga invisible. Las personas no observan desde neutralidad, observan desde su historia, desde sus heridas, desde sus fracasos, desde sus expectativas. Y aunque no lo hagan con mala intención, proyectan. Cuando cuentas que estás comenzando una nueva relación, algunos celebran, otros dudan, algunos comparan con tu pasado, otros anticipan finales que todavía no existen. Todo eso parece pequeño, casi irrelevante, pero deja una huella. No porque tu relación sea débil, sino porque está en formación. En etapas iniciales, el vínculo todavía está definiendo su identidad. Aún no sabe exactamente qué es. Está probando límites, ritmos, acuerdos silenciosos. Si en ese proceso agregas demasiadas voces externas, el núcleo se confunde.
Empiezas a escuchar más al entorno que a tu propia intuición. Sin darte cuenta, una pregunta ajena puede sembrar una duda que no era tuya. Un comentario aparentemente inocente puede activar un miedo que no existía. Y de pronto ya no estás viviendo la relación. Estás analizándola desde perspectivas externas. Eso desgasta. Carl Jung explicaba que aquello que no reconocemos en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás. Cuando compartes algo sagrado con muchas personas, inevitablemente recibes fragmentos de sus sombras. Algunas serán sutiles, otras directas, pero todas influyen. El silencio actúa como filtro. No bloquea el amor, bloquea la interferencia innecesaria. Hay relaciones que se quiebran no por conflictos internos, sino por exceso de exposición. Demasiadas expectativas, demasiadas comparaciones, demasiada energía ajena circulando dentro de algo que todavía no está consolidado. Guardar silencio no significa aislarse del mundo. Significa reconocer que no todos tienen acceso al mismo nivel de intimidad. Esa comprensión marca una diferencia enorme. Antes, quizás compartías cada avance porque necesitabas sentir que era real. Ahora entiendes que lo real no necesita aplauso. Necesita coherencia. Y la coherencia se construye en espacios protegidos. Cuando una relación se mantiene fuera del espectáculo, comienza a desarrollar una base más sólida. No porque sea perfecta, sino porque está menos influenciada por narrativas externas. El amor se vuelve experiencia, no relato. Eso cambia el ritmo, cambia la energía, cambia incluso la forma en que conversan, porque ya no están actuando para una audiencia invisible, están presentes. Sin embargo, esta protección requiere discernimiento. No se trata de desconfiar de todos. Se trata de identificar quién puede sostener lo que compartes sin proyectar sus miedos encima. No todas las personas tienen la capacidad de celebrar sin comparar. No todas pueden escuchar sin intervenir. Y eso está bien. El error no es que existan opiniones. El error es permitir que esas opiniones definan un proceso que apenas comienza. Cuando eliges callar, eliges fortalecer el núcleo antes de expandirlo. Das tiempo para que la relación desarrolle su propia identidad, su propio lenguaje, su propio equilibrio. Entonces surge una reflexión necesaria. Si tu vínculo necesita ser defendido constantemente ante otros, ¿realmente está consolidado por dentro? Responder esa pregunta con honestidad es parte del crecimiento. Existe una línea muy fina entre proteger y ocultar. Desde fuera pueden parecer lo mismo. Desde dentro no lo son. Ocultar nace del miedo. Proteger nace del discernimiento. Cuando alguien esconde una relación, lo hace porque teme juicio, rechazo o pérdida. Vive en alerta. Se vuelve evasivo. Construye versiones incompletas de su propia historia. Esa energía genera tensión. Y la tensión termina filtrándose en el vínculo. Pero cuando alguien protege, la sensación es distinta. No hay vergüenza. No hay ansiedad, solo claridad sobre lo que merece intimidad. La diferencia no está en el silencio, está en la intención. Si callas porque temes que otros arruinen lo que tienes, todavía hay inseguridad. Si callas porque entiendes que lo sagrado no necesita exposición, hay madurez. Eso cambia todo. Muchas personas confunden privacidad con debilidad. Creen que si algo es fuerte, puede mostrarse sin consecuencias. Sin embargo, incluso lo fuerte necesita tiempo para consolidarse. Las estructuras más sólidas del mundo no fueron construidas bajo observación constante. Primero se diseñan en silencio, luego se levantan. En una relación ocurre algo similar. Al inicio, las dinámicas se están ajustando. Los límites se están definiendo. Las heridas personales aún están siendo reveladas poco a poco. Esa etapa requiere seguridad interna, no presión externa. Cuando explicas demasiado lo que estás viviendo, comienzas a narrarlo antes de comprenderlo completamente. Y cuando narras algo que aún no entiendes, lo vuelves frágil. Callar permite observar. Permite escuchar cómo te sientes realmente. Permite notar si la conexión es coherente o solo emocionante. Permite distinguir entre deseo y compatibilidad. Sin público, la relación se muestra tal como es. Sin filtros sociales, sin actuación. Eso puede dar miedo al principio, porque elimina la distracción del aplauso.
pero también fortalece. Viktor Frankl hablaba de que el sentido no se declara, se vive. Lo mismo ocurre con un vínculo auténtico. No se legitima a través de palabras repetidas hacia afuera, sino a través de experiencias consistentes hacia adentro. Cuando una relación necesita demasiada explicación pública, muchas veces es porque internamente aún no está clara. Cuando está clara, el silencio no pesa. Hay otro detalle importante. No todo el mundo tiene acceso al mismo nivel de tu vida. Esa jerarquía emocional es saludable. No todos pueden comprender lo que estás construyendo. No todos sabrán sostenerlo con respeto. Y no todos necesitan hacerlo. Elegir a quien le compartes algo es una forma de autocuidado. No es arrogancia. No es secretismo. Es responsabilidad emocional. Además, cuanto menos explicas, más auténtico se vuelve el vínculo. Porque ya no estás intentando convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Estás viviendo. Y en ese vivir silencioso, aparece una fortaleza distinta. Una que no depende de comentarios ni de validación. Una que no se tambalea ante la duda externa. Entonces pregúntate con honestidad, ¿tu silencio nace del temor o de la certeza? Responder eso con claridad define el nivel de conciencia en el que estás construyendo esta relación. Una semilla no se acelera gritándole que crezca. Se cubre, se riega, se deja en paz. Cuando algo apenas está comenzando, su fuerza no está en lo visible, sino en lo que aún no se ve. Las raíces trabajan en silencio, no hacen espectáculo, no buscan aprobación, solo se expanden bajo tierra, donde nadie aplaude. Las relaciones nuevas funcionan igual. El error más común no es amar demasiado rápido, es exponer demasiado pronto, publicar antes de comprender, celebrar antes de consolidar, compartir antes de saber si lo que sientes es impulso o convicción. Anunciar crea presión. Desde el momento en que otros saben, aparecen expectativas, preguntas, seguimientos. ¿Cómo van? ¿Ya son oficiales? ¿Esto va en serio? Cada una de esas frases parece inofensiva, pero introduce una variable externa en un proceso que aún necesita intimidad. La energía cambia. De pronto, la relación ya no solo se está desarrollando entre dos personas. Está siendo observada, evaluada, interpretada. Y aunque tú no lo notes conscientemente, una parte de ti empieza a responder a esa mirada. Empiezas a querer que funcione más por coherencia pública que por coherencia interna. Eso debilita, porque cuando la motivación se contamina con expectativa externa, el vínculo pierde pureza. Se convierte en algo que debe sostener una narrativa, no solo una experiencia. Las raíces no crecen mejor cuando alguien las desentierra para comprobar su tamaño. Se dañan. Del mismo modo, cada vez que explicas una relación en su etapa inicial, estás exponiendo algo que todavía no tiene estructura suficiente para sostener interpretaciones ajenas. ¿Existe un momento para compartir? Claro que sí. Pero ese momento llega cuando la base ya es firme, cuando las decisiones no dependen de reacciones externas, cuando lo que existe entre ustedes es suficientemente sólido como para no alterarse por opiniones. Antes de eso, el silencio es sabiduría. Además, hay algo más profundo en juego. Cuando anuncias algo temprano, inconscientemente te comprometes con una imagen, y luego te sientes presionado a mantenerla, incluso si internamente estás descubriendo matices nuevos. El silencio evita esa trampa. Te permite evaluar con honestidad. Te permite retirarte si algo no encaja sin sentir que debes justificar un cambio ante una audiencia. Te permite ajustar el rumbo sin que eso se convierta en tema público. Eso no es cobardía, es madurez emocional. Muchos vínculos fracasan no porque no haya compatibilidad, sino porque fueron expuestos antes de estar listos para sostener el peso de la expectativa colectiva. Cuando decides no anunciar, no estás negando la alegría. Estás protegiendo el proceso. Estás permitiendo que la relación descubra su identidad sin interferencias. Y lo interesante es que, cuanto más fuerte se vuelve en privado, menos necesidad existe de validarla en público. La raíz profunda no necesita demostración. Entonces reflexiona. ¿Estás compartiendo lo que vives porque ya es firme? ¿O porque necesitas que otros lo confirmen? Esa respuesta define si tu vínculo está creciendo hacia afuera, o primero hacia abajo, donde realmente importa.
Explicar constantemente lo que estás viviendo cansa más de lo que imaginas. Cada vez que cuentas, organizas la historia. Seleccionas detalles, ajustas matices, simplificas emociones complejas para que otros las entiendan. Y en ese proceso, algo se fragmenta. Porque lo que estás viviendo es tridimensional, pero lo que narras se vuelve plano. Cuando decides no explicar, ocurre un movimiento silencioso. La energía regresa. Regresa a ti. Regresa al vínculo. Regresa al presente. Ya no estás ocupando espacio mental en anticipar preguntas. No estás preparando respuestas para dudas que aún no existen. No estás defendiendo decisiones que todavía están en construcción. Eso libera. Muchas personas no notan cuánto desgaste produce sostener una narrativa pública. No se trata solo de redes sociales. Se trata de conversaciones repetidas, de actualizaciones constantes, de la necesidad implícita de mantener coherencia frente a los demás. El silencio corta esa fuga. Viktor Frankl enseñaba que el sentido no se declara, se experimenta. No necesita validación externa para existir. Lo mismo ocurre con una relación auténtica. Su valor no aumenta porque otros la comprendan. Aumenta cuando quienes la viven la sostienen con conciencia. Cuando dejas de explicar, comienzas a sentir más. Empiezas a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que te sientes en calma al lado de esa persona. La coherencia entre palabras y acciones. La estabilidad emocional que se construye día a día sin necesidad de espectáculo. La relación deja de ser un relato y se convierte en experiencia. Y algo más ocurre. Desaparece la presión de que funcione. Cuando algo está demasiado expuesto, se vuelve frágil ante cualquier dificultad. Un desacuerdo pequeño puede sentirse como amenaza porque existe una audiencia implícita esperando que todo sea perfecto. En privado, los conflictos se resuelven con más honestidad, sin necesidad de demostrar armonía, sin miedo a decepcionar expectativas externas. Eso fortalece. Además, dejar de explicar te obliga a escuchar tu propia voz interna, sin interferencia, sin eco, solo tú y lo que sientes realmente. A veces descubrirás que la relación es más sólida de lo que imaginabas. Otras veces notarás señales que antes ignorabas porque estabas ocupado narrando lo bonito. El silencio revela. Revela si la conexión se sostiene sin aplausos. Revela si existe profundidad real o solo intensidad superficial. Revela si estás construyendo algo alineado con tu verdad o solo reaccionando a la emoción del momento. También te devuelve autoridad sobre tu propia historia. Ya no necesitas justificar por qué estás con alguien, ni convencer a nadie de que es correcto. La decisión se vuelve íntima, personal, responsable. Eso es poder emocional, no el poder de controlar, el poder de elegir con conciencia. Cuando la energía no se dispersa en explicaciones, se concentra en construcción. Y lo que se construye con energía concentrada tiende a ser más estable. Entonces observa con honestidad. ¿Lo que compartías antes te fortalecía? ¿O te hacía depender de la reacción de otros? Eso puede incomodar, pero esa incomodidad es parte del crecimiento. No todo lo que es profundo fue diseñado para ser visto. Algunas experiencias pierden fuerza cuando se exponen demasiado pronto. No porque el mundo sea hostil, sino porque lo sagrado funciona distinto, se fortalece en intimidad. Cuando comienzas a percibir tu relación como algo que merece cuidado espiritual, no religioso, no ritualista, sino profundamente consciente, entiendes que no todo debe circular en conversaciones externas. Lo que es verdaderamente importante cambia tu forma de hablar. Ya no sientes impulso de demostrar que estás bien. Ya no necesitas convencer a otros de que esta vez es diferente. La diferencia se siente por dentro, y eso basta. Existe una presencia que se activa cuando eliges proteger lo que estás construyendo. Una sensación de alineación, como si algo más grande observara tu decisión y dijera, ahora sí estás entendiendo. La espiritualidad madura no es performática, no necesita testigos, no necesita declaraciones públicas para validarse. Se expresa en coherencia, en respeto, en responsabilidad emocional. Una relación que se vive desde esa conciencia no busca espectáculo, busca estabilidad. Cuando hablas menos, escuchas más.
Cuando expones menos, percibes más. Cuando reduces el ruido externo, comienzas a notar señales internas que antes pasaban desapercibidas. Y en ese silencio aparece una sensación distinta, confianza tranquila. No es ingenuidad, no es idealización. Es una seguridad que nace de la observación constante y consciente. Estás viendo la relación tal como es, no como quieres que parezca. Eso es espiritual, porque lo espiritual no es místico en exceso. Es atención plena, es presencia, es reconocer que algo merece ser tratado con respeto antes de ser mostrado como trofeo. Hay vínculos que se desgastan porque fueron convertidos en símbolo antes de ser consolidados como realidad. Se transforman en narrativa inspiradora antes de tener estructura suficiente para sostenerla. En cambio, cuando eliges mantener lo esencial en privado, permites que el vínculo respire sin presión simbólica. También ocurre algo más profundo. Disminuye el ego. Cuando una relación se anuncia constantemente, una parte del impulso puede estar relacionada con identidad. Miren lo que tengo. Miren cómo estoy. Miren cómo cambié. Esa necesidad es humana, pero no siempre es consciente. El silencio limpia esa intención. Deja solo lo esencial. Dos personas construyendo algo real, sin necesidad de validación pública. Eso crea una energía diferente. Una energía más firme, más estable, menos vulnerable a comparaciones, menos influenciada por expectativas ajenas. Y cuando algo es construido en esa atmósfera, suele durar más. Porque no depende del aplauso, depende del compromiso. Entonces observa con honestidad. ¿Estás viviendo tu relación como experiencia sagrada o como historia que necesita ser contada? Esa diferencia define la profundidad del vínculo. No todo proceso necesita un cierre para ser verdadero. Algunas etapas no terminan con una declaración, no se anuncian con una frase definitiva. Simplemente continúan, más firmes, más profundas, más conscientes. Lo que estás viviendo ahora no es un secreto, tampoco es un espectáculo. Es un camino que decidió avanzar sin ruido. Y esa decisión cambia la dirección completa de la relación. Cuando eliges proteger en lugar de exhibir, algo se estabiliza. Las conversaciones se vuelven más auténticas. Las decisiones menos impulsivas. Los conflictos más honestos. Ya no existe la presión de sostener una imagen externa. Solo existe la responsabilidad de sostener lo que es real. El silencio deja de ser estrategia y se convierte en estado. Un estado donde no necesitas probar nada, donde no compites con el pasado, donde no te comparas con otras historias, donde no buscas confirmación constante. Eso no significa que todo será perfecto. Significa que lo que ocurra será vivido con mayor conciencia. Las relaciones más sólidas no son las más visibles, son las más coherentes. No se construyen sobre declaraciones públicas, sino sobre actos privados, repetidos con consistencia. Cada vez que eliges no explicar de más, fortaleces el núcleo. Cada vez que decides no anticipar celebraciones, permites que la base sea firme. Cada vez que reduces la exposición, aumentas la profundidad. Esa es la paradoja. Menos ruido, más raíz, menos narrativa, más presencia. Con el tiempo, si la relación está destinada a expandirse, lo hará de manera natural. No necesitará defensa, no necesitará justificación. Se mostrará sola, porque lo auténtico termina revelándose sin esfuerzo. Y si en algún momento descubres que no es el camino correcto, el silencio también habrá sido aliado. Te permitirá retirarte con dignidad, sin tener que desmontar una historia pública que todavía no estaba lista. Ese es el verdadero poder de callar. No se trata de esconder amor, se trata de permitir que madure. Lo que es fuerte no se apresura, lo que es consciente no se exhibe antes de tiempo. Lo que es sagrado no se negocia con la mirada ajena. Ahora la pregunta no es si debes hablar o callar. La pregunta es si estás dispuesto a construir algo que no dependa del aplauso para existir. Si esta reflexión resonó contigo, escribe en comentarios. Elijo paz.